Escuché a mi hija decirles a sus amigas que soy un tonto sin idea y que su madre lleva años vaciando mis cuentas. Me hice el desentendido. Hoy, todo explotó. No pensé que alguna vez escribiría algo así, pero aquí estoy, sentado en mi auto afuera de una cafetería a las 6:42 de la mañana, porque no soporto estar en mi propia casa. Me tiemblan las manos mientras escribo esto. Llevo 17 años casado. 17 años. Y al parecer, todo este tiempo fui un completo iluso. Ayer, martes, se canceló una reunión con un cliente a último momento por una supuesta emergencia familiar. Normalmente trabajo en la oficina, pero como ya estoy acostumbrado al teletrabajo desde que empezó todo con la pandemia, decidí regresar a casa para seguir desde allí. Nada fuera de lo común. No le avisé a Clara, mi esposa, 41 años, que volvería antes. Después de casi 2 décadas juntos, ya no nos avisamos cada movimiento del día. Llegué a eso de la 1:30 de la tarde, estacioné en el garaje y entré por la puerta lateral. Todo parecía tranquilo, lo cual era normal. Clara suele ir a sus clases de pilates los martes, y nuestra hija Valeria, de 16 años, debería haber estado en el colegio. Sin embargo, alcancé a oír voces provenientes de la cocina. Voces de adolescentes. Supuse que Valeria habría vuelto antes con algunas amigas. Estaba por entrar y saludarlas, cuando escuché mi nombre. Me detuve en seco. Valeria les estaba contando a sus amigas cómo su madre había estado sacando dinero de mis cuentas desde hace años para mantener su adicción a las compras. Palabras textuales. Y lo peor, se estaban riendo de eso. Mi hija, riéndose con sus amigas de lo estúpido que era su padre por no darse cuenta de que lo estaban robando en su propia casa. Me quedé paralizado. Al principio, mi mente no podía procesarlo. Era como si estuviera escuchando algo en otro idioma. Luego, me invadió una náusea tan fuerte que tuve que apoyarme contra la pared. No entré. ¿Qué iba a decir? Hola, Valeria. Muy lindo escucharte burlarte de tu padre mientras explicas cómo tu madre se roba su dinero. No, volví en silencio a mi oficina, cerré la puerta y me senté frente al computador, con la pantalla encendida sin hacer nada durante horas. Escuché cuando se fueron. Seguramente se fueron al centro comercial o a algún café. Claramente Valeria no tenía idea de que yo estaba en casa. En cuanto me aseguré de estar solo, empecé a revisar las cuentas. Abrí nuestra banca en línea, y ahí estaba todo, a la vista. Durante todos estos años yo me encargué de las facturas grandes, la hipoteca, los autos, el seguro, la escuela de Valeria. Clara se ocupaba de los víveres, las compras domésticas, sus gastos personales. Siempre tuvimos cuentas conjuntas, pero también cuentas separadas para gastos individuales. Me parecía justo. Pensé que era una señal de confianza. Qué ingenuo. Había un patrón claro. Traspasos frecuentes de nuestra cuenta conjunta a la suya. Montos pequeños, $200, $350, lo suficiente como para no levantar sospechas. Pero cuando empecé a sumar, se trataba de miles cada mes, decenas de miles por año. Y eso sin contar las tarjetas de crédito. Encontré 3 que ni siquiera sabía que existían. Todas a mi nombre, todas al máximo. $15,000 cada una. Cuanto más revisaba, más señales de alerta aparecían. Los paquetes constantes, las respuestas evasivas, su forma agresiva de defenderse si preguntaba algo. Las escapadas de fin de semana con las chicas, siempre regresando con bolsas de compras. Su insistencia en encargarse del correo. Las veces que decía estaba en oferta o me salió casi gratis. Revisando años de traición financiera, sentí como si estuviera viendo una película. Una tragedia ajena. No la mía, pero era mi vida. Y el enojo llegó después, a eso de las 8 de la noche. Las dos ya estaban en casa, actuando como si todo fuera normal. Clara preparó su típica pasta con pollo de los martes. Valeria se quejaba de su profesor de historia. Y yo, ahí, con el tenedor en la mano, mirando a esas dos mujeres, extrañas, desconocidas. Quería estallar, volcar la mesa, gritar, exigir explicaciones. Pero me contuve. No por cobardía. Creo que fue instinto. O quizá estrategia. Porque si algo he aprendido leyendo historias de venganza por internet, es que no debes mostrar tus cartas demasiado pronto. Así que fingí, sonreí, hice conversación, me comporté como siempre, pero por dentro estaba en llamas. Después de cenar me encerré en el baño y llamé a Julián, un amigo de la universidad que ahora es abogado. Le conté todo, escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo que no hiciera ninguna tontería, que documentara todo, que sacara copias, tomara capturas de pantalla, anotara fechas. Se ofreció a ayudarme a resolverlo. Estuve despierto hasta las 3 de la mañana revisando todo lo que pude. Estados de cuenta, registros bancarios, incluso encontré un recibo de una unidad de almacenamiento en su correo electrónico. ¿Quién necesita un depósito secreto, si no es para ocultar algo? Y lo peor, lo que me destruyó por dentro, un hilo de correos entre Clara y su hermana, donde presumía de haber estado desviando dinero durante años como parte de su plan de retiro para cuando llegara el momento de separarse de mí. Llevaba tiempo drenándome a propósito. 17 años, una hija, una hipoteca, vacaciones, tarjetas de aniversario, cenas románticas, todo, parte de una estafa emocional y económica. No dormí, me quedé acostado, mirándola dormir,
escuchando su respiración y preguntándome cuántas mentiras habrán salido de esa boca que tantos años me dijo «te amo». A las 5:30 de la madrugada me levanté, tomé las llaves y salí de la casa sin rumbo. Y aquí estoy, en este estacionamiento, tratando de juntar fuerzas para decidir qué hacer ahora. No aguanté más. Me levanté, dejé una nota diciendo que tenía una reunión temprano y salí manejando sin rumbo fijo hasta terminar en este Starbucks. Ahora estoy aquí, en el auto, intentando volcar toda esta rabia en palabras porque no sé qué más hacer con lo que siento. Eran cerca de las 6:30 de la mañana cuando mi teléfono estalló en notificaciones. Decenas de mensajes de Valeria, mi hija, uno tras otro. Estaba desesperada. Me pedía hablar conmigo, decía que lo sentía, que no sabía que yo estaba en casa ayer, que no fue su intención decir lo que dijo, que todo se salió de control y necesitaba explicarme. Y así estoy, atrapado entre la traición de las dos personas que más he querido en este mundo, sentado en el auto con las manos temblorosas, preguntándome cómo no vi esto venir. ¿Cómo pude ser tan ciego, tan estúpido? Todavía no le respondí a Valeria. No sé qué decirle. Parte de mí quiere huir y no volver nunca más. Borrar todo y empezar de cero en otro lugar. Pero hacerlo sería dejarle el camino libre a Clara. Sería rendirme. Y no pienso permitirlo. Esta vez no. Esta vez voy a pelear. Esto está lejos de terminar. Actualización. Han pasado 6 días desde que escribí esto. Primero, gracias a todos por los mensajes, los consejos y hasta las recompensas. No esperaba que esto explotara así, pero muchos me pidieron una actualización, así que allá va. Prepárense, porque es largo. Para los que recién se suman, mi esposa Clara, 41 años, lleva años robándome dinero para alimentar su adicción a las compras. Lo supe por accidente, al escuchar una conversación entre Valeria, 16, nuestra hija, y sus amigas. Estaban riéndose a carcajadas de lo idiota que soy, porque no me daba cuenta de nada. Ese mismo día, invité a Valeria a almorzar. Elegimos un panera. Decir que fue incómodo es quedarme corto. Ella ya estaba ahí cuando llegué, con la mirada perdida en su café helado como si escondiera respuestas. Sin maquillaje, los ojos hinchados y el pelo recogido sin cuidado. Nada que ver con la adolescente confiada que se burlaba de mí un día antes. Apenas me senté, se quebró. Lloraba a mares, sin control. Lágrimas feas, de las que arrastran todo con ellas. La gente nos miraba. Y yo ahí, con mi sándwich intacto, sintiéndome el tipo más patético del planeta, y eso que el que fue traicionado fui yo. Entre sollozos, me repetía que lo sentía, que al principio no pensó que fuera algo grave, que su madre siempre le decía que solo tomaba prestado el dinero y que en realidad yo se lo debía por todo lo que ella hacía por nosotros. Me confesó que recién hace poco entendió la magnitud del problema y que tenía miedo de contarme. No pude decirle mucho. ¿Qué se le dice a tu propia hija cuando te confiesa algo así? Ella no robó, pero lo sabía. Lo encubrió, se burló. Le pregunté desde cuándo lo sabía. Desde los 13, respondió. Dijo que todo empezó cuando Clara le pidió que sacara algo de su bolso y ahí vio muchas tarjetas a mi nombre. Cuando preguntó, su madre le soltó una historia absurda sobre que yo era un desastre con las finanzas y que ella se encargaba de cuidar el futuro familiar. Al final del almuerzo me sentía dividido. En parte, furioso con Valeria por ocultármelo, pero también, no sé, protector. Sigue siendo mi hija. Apenas tiene 16 años. Y Clara la manipuló, la usó. Le pedí que, de ahora en adelante, fuera completamente honesta conmigo. Nada de secretos. Nada de tomar partido. Ella lo prometió. Seguía con los ojos rojos, y quiero creer que fue sincera. Pero ya no sé en quién confiar. La confianza ya no es mi punto fuerte. Esa noche, al volver a casa, Clara actuaba como si nada. Cocinando, charlando, preguntando cómo había sido nuestro día. ¡Qué descaro! Le seguí el juego. Sonreí, hablé lo justo. Todo mientras hacía cuentas en mi cabeza de cuánto me había robado en todos estos años. Más tarde, cuando Clara ya dormía, Valeria vino a mi cuarto y me entregó un pendrive. Me contó que desde hace unos meses había empezado a sacar fotos a los recibos, bolsas de compras, extractos de tarjetas y cualquier evidencia que su madre dejara a la vista. Lo llamó subcarpeta por si acaso. Mi hija, con 16 años, tenía más sentido financiero que yo. La ironía no se me escapó. Al día siguiente, puse todo en marcha. Llamé a mi banco a las 8:37 de la mañana y expliqué lo que pasaba. El pobre Kevin, el empleado que me atendió, definitivamente no gana lo suficiente para lidiar con dramas matrimoniales. Bloquearon todas mis cuentas, revisaron movimientos sospechosos, cambié todas mis contraseñas y activé la autenticación en 2 pasos en todo. También avisé en el trabajo que estaba enfermo. No podía concentrarme en nada. Pasé el día revisando cada transacción de los últimos 7 años. Y fue peor de lo que imaginaba. Clara había desviado $73,458 de nuestras cuentas. Y eso sin contar las tarjetas de crédito al límite, $47,235, ni los retiros en efectivo que no logro rastrear. En total, estamos hablando de 6 cifras. Sí, 6 cifras. ¿Y en qué se gastó todo eso? Descubrí que tenía un depósito alquilado. Convencí al encargado de que había perdido la llave, lo cual no era mentira, porque jamás supe que existía. Cuando entré,
me encontré con una escena ridícula: bolsas de compras, cajas con etiquetas intactas, ropa, zapatos, bolsos, electrónicos aún en su empaque original, joyas. Era como un mini centro comercial. Ni siquiera usaba la mitad de las cosas. Solo compraba, escondía, y seguía con lo siguiente. Llamé a Julián, mi amigo abogado. Esta vez no era solo mi amigo. Entró en modo profesional. Hablamos de separación, protección de bienes, recolección de pruebas. Me dijo que grabara todo, que en nuestro estado solo uno de los involucrados necesita consentir las grabaciones. Y así, en el tercer día, todo ya estaba en marcha. Tenía un plan. Abrí una nueva cuenta corriente en otro banco, únicamente a mi nombre, y comencé a transferir dinero poco a poco. No podía hacerlo todo de golpe. Clara se habría dado cuenta de inmediato, así que opté por movimientos graduales, lo suficientemente discretos como para protegerme sin levantar sospechas. Cambié la información del depósito directo de mi salario y configuré pagos automáticos para la hipoteca y los gastos esenciales. Dejé solo lo justo en nuestra cuenta compartida para que todo pareciera habitual. Después vino la trampa. Abrí una nueva cuenta conjunta y transferí allí $112.000. Me aseguré de que Clara recibiera la notificación por correo electrónico, y casualmente, dejé el historial del navegador abierto con los datos de acceso visibles. Durante la cena, mencioné que había recibido una pequeña bonificación en el trabajo. Sus ojos brillaron. Pude ver cómo hacía cálculos en su mente. Lo cierto es que era todo parte del montaje. Mientras tanto, Valeria, mi hija, se convirtió en mi aliada silenciosa. Me avisaba cuando su madre planeaba irse de compras, me mostraba paquetes escondidos por la casa, incluso me reenviaba correos electrónicos que Clara le copiaba sin querer. Tiene futuro en inteligencia, eso te lo aseguro. La parte más difícil fue esperar. 4 días fingiendo que todo estaba bien, cocinando juntos, viendo series, durmiendo a su lado, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo y lo que había hecho durante años. Clara dejaba caer indirectas sobre renovar su vestuario o lo bonito que era el bolso nuevo de su amiga. Probaba el terreno, viendo si yo ofrecía pagar. Yo solo sonreía y decía, lo que te haga feliz, cariño. Mi actuación merecía un premio. Y entonces llegó ayer. Una notificación del banco. Clara transfirió $8.500 desde la nueva cuenta conjunta a su cuenta personal. Sin hablarlo, sin avisar, justo como lo había previsto. Era la señal. La trampa había funcionado. Llamé a Julián de inmediato, mi amigo y abogado. Pusimos todo en marcha. Vendría a casa al día siguiente con toda la documentación, pruebas incluidas. Esa noche, durante la cena, le sugerí a Clara que invitáramos a sus padres a almorzar el sábado. Le dije que hacía tiempo no los veíamos, que sería bueno ponernos al día. Aceptó encantada. Incluso ofreció preparar su famosa lasaña, esa que hace cuando quiere caerle bien a todos. Lo que Clara no sabe es que no será una comida de reencuentro. Será su juicio. Valeria está al tanto de todo. Le ofrecí quedarse en casa de una amiga, pero se negó. Me dijo que ya estaba harta de encubrir a su madre, que quería estar presente. Tiene más carácter del que creía. Así que aquí estamos. Tengo $12 en efectivo escondidos en el cajón de mis calcetines como fondo de emergencia. Lo admito, es ridículo. Las pruebas están ordenadas, el abogado preparado, los suegros invitados, la trampa armada. Mañana el mundo de Clara se va a desmoronar. Y no voy a mentir, espero ese momento con ansiedad. Ya actualizaré cuando pueda. Deséenme suerte, porque la voy a necesitar. Resumen. Confirmé que mi esposa me ha estado robando más de $120.000 a lo largo de los años. Mi hija me ayudó a recolectar pruebas. Le tendí una trampa financiera que cayó perfectamente. La confrontación será mañana, frente a sus padres. Actualización final. Perdón por el silencio, Reddit. Han pasado 2 semanas desde mi última publicación, 2 semanas intensas. Necesité tiempo para asimilarlo todo antes de poder escribir. Algunos me han enviado mensajes casi a diario preguntando qué pasó. Aquí va. Primero, gracias por todo el apoyo. Jamás imaginé que este desastre de matrimonio conectaría con tanta gente. Resulta que ser traicionado económicamente durante 17 años es más común de lo que parece. ¿La confrontación? Fue surrealista. Me desperté a las 5:13 de la madrugada después de haber dormido apenas 3 horas. Clara seguía dormida, con su mascarilla facial puesta, ajena por completo a la tormenta que se acercaba. El contraste era brutal, verla dormir tan tranquila mientras yo tenía en mi computadora todas las pruebas de su engaño. Julián llegó a las 10:30 de la mañana. Nos sentamos en la cocina a repasar los documentos una última vez. Clara había salido a hacer la compra, o al menos eso dijo. Seguramente estaba comprando más cosas innecesarias. Valeria nos ayudó a organizar todo en una línea de tiempo clara y precisa. Tiene talento para las hojas de cálculo, mucho más que yo. Los padres de Clara, Kyle y Jennifer, llegaron cerca de las 4 de la tarde. Trajeron vino, como si fuera una cena común. Clara los recibió con abrazos, sonriente. La lasaña ya estaba en el horno. Lo más perturbador fue esa normalidad fingida, como ver a alguien cavando su propia tumba mientras tararea. Valeria estuvo callada,
nerviosa, jugando con su reloj. No podía mirar a su madre a los ojos. Clara no lo notó. Estaba muy ocupada siendo la anfitriona perfecta. Conversamos trivialidades mientras cenábamos, el clima, la operación de rodilla de Kyle, los chismes del club de lectura de Jennifer. Todo mientras yo sostenía bajo la mesa carpetas con pruebas que podían hacer volar este mundo en pedazos. Tenía el estómago revuelto, no por miedo, sino por rabia. Cada sonrisa falsa de Clara, cada risa forzada, cada gesto cariñoso me dolía como una bofetada. Hasta que llegó el momento. Justo cuando estaba sirviendo la lasaña, le dije que necesitábamos hablar de algo importante antes de comer. Coloqué las carpetas sobre la mesa. El silencio fue inmediato. Empecé por lo más simple. Les dije que había detectado movimientos financieros extraños en nuestras cuentas. La reacción de Clara no fue de culpa ni de miedo. Fue de fastidio, como si yo le estuviera arruinando la noche. Cuando empecé a mostrarles las pruebas, supe que la situación era aún más grave de lo que imaginaba. No se trataba solo de un malentendido o un descuido. Abrí la primera carpeta y coloqué sobre la mesa todo lo que había reunido: estados de cuenta bancarios, movimientos de tarjetas de crédito, transferencias sospechosas, recibos de un depósito de almacenamiento, incluso fotografías que Valeria había tomado. Todo en orden cronológico. Kyle comenzó a ponerse rojo, casi morado. Jennifer no paraba de repetir «Dios mío» en voz baja, una y otra vez. Valeria tenía la mirada clavada en su plato, como si quisiera desaparecer. Y Clara no se movía. Permanecía completamente quieta, como si estuviera esperando a que terminara para justificarlo todo con alguna explicación vacía. Me tomó unos 20 minutos exponer toda la información. Al terminar, el silencio fue tan denso que casi podía oír mi propio pulso. Entonces, Clara soltó una carcajada. Sí, rió, como si acabara de contarle un chiste. Me dijo que estaba exagerando, que no era para tanto, que cualquier esposa tomaba prestado de las finanzas familiares, que yo era demasiado controlador con el dinero y que, después de todo lo que había hecho por nuestra familia, merecía darse algunos lujos. Fue ahí cuando Kyle estalló. Le gritó que no la habían criado para ser una ladrona. Jennifer lloraba en silencio. Valeria, cada vez más alterada, no dejaba de repetir: «Mamá, deja de mentir», una y otra vez, cada vez con más fuerza. Clara no se detenía. Su historia cambiaba con cada frase, que solo había tomado un poco prestado, que en realidad yo le debía por haberse quedado en casa criando a Valeria hace 15 años. Luego dijo que sufría de una condición médica que la llevaba a comprar compulsivamente, algo que jamás mencionó en los 17 años de matrimonio. Después, que la culpa era mía por no haberlo notado antes. Sí, mi culpa, por no descubrir antes que me estaba robando. Y lo peor, no dejaba de mirar a Valeria, como si ella la hubiera traicionado. La llamó ingrata. Le dijo que era una niña mimada de papá, que habían tenido un acuerdo entre ellas que Valeria nunca debió revelar. Fue ahí cuando mi hija reaccionó. Sacó su teléfono y reprodujo una nota de voz grabada 3 días antes. Era Clara, hablando con su hermana sobre el dinero en efectivo que había escondido en casa de su hermano Travis, sobre su plan de escape y cómo pensaba liquidar todo cuando Valeria se fuera a la universidad. Clara se lanzó sobre el teléfono. Jennifer la sujetó por el brazo, y Kyle se levantó tan rápido que tiró la silla al suelo. Yo simplemente observaba, extrañamente sereno, viendo cómo mi matrimonio se desmoronaba sin remedio. Entonces solté mi golpe final. Le informé que ya había transferido la mayor parte del dinero a cuentas a las que ella no tenía acceso, que había hablado con un abogado, Julián, un amigo de toda la vida, y que todo estaba documentado. Que su transferencia de $8,500 del día anterior fue la gota que colmó el vaso. El rostro de Clara fue una secuencia de expresiones, primero sorpresa absoluta, luego rabia, y finalmente un gesto calculador que nunca antes le había visto. Subió corriendo al piso de arriba. Nadie dijo una palabra. Regresó 10 minutos después con una maleta en la mano. Dijo que se iba a casa de su hermano, que yo iba a arrepentirme, y que en el divorcio obtendría lo que merecía. Antes de que cruzara la puerta, le mencioné algo más. Ya había reportado los cargos como fraudulentos en sus tarjetas de crédito y las cuentas estaban congeladas. En ese instante, su expresión se derrumbó. Fue como si, por fin, comprendiera que ya no tenía acceso a mi dinero. Cuando se fue, Kyle y Jennifer se quedaron un rato más, llorando, pidiendo perdón, jurando que no sabían nada. Kyle incluso dijo que me devolvería el dinero, lo cual fue incómodo. Les dije que no tenían que reparar lo que no era su culpa. No eran responsables de las decisiones de su hija adulta. Los días siguientes fueron una niebla. Cambié las cerraduras, legalmente dudoso, pero Julián me aseguró que dadas las circunstancias era razonable. Clara me escribía mensajes que iban desde amenazas hasta súplicas. Valeria, en cambio, se mostró extrañamente tranquila. Me dijo que sentía alivio de que todo saliera a la luz. Una semana después, el hermano de Clara, Travis, apareció en la puerta. Pensé que venía a confrontarme, pero no. Me entregó varias cajas con maquillaje sin usar, ropa con etiquetas, joyas, fácilmente miles de dólares en cosas que Clara había escondido en su casa. Dijo que no sabía nada,
que no podía quedarse con eso teniendo la conciencia tranquila. Fue una sorpresa. Supongo que no toda la familia de Clara es igual. Ya han pasado 2 semanas. El divorcio está en marcha. Clara se fue a vivir con su hermana. Valeria decidió quedarse conmigo. Está yendo a terapia. Parece que ser cómplice involuntaria de los crímenes financieros de tu madre deja cicatrices profundas. Este fin de semana vamos a vaciar el depósito. Venderé lo que se pueda. Devolveré lo que aún esté dentro del plazo de devolución y lo demás lo donaremos. Valeria me pidió conservar una sola cosa, una pulsera plateada que siempre le gustó. Me pareció justo. Sorprendentemente, los padres de Clara están siendo comprensivos. Jennifer a veces me trae comida. Kyle vino a arreglar una pérdida en el grifo que llevaba meses ignorando. Están intentando enmendar las cosas, y aunque se siente raro, lo valoro. En cuanto a mí, estoy bien. Hay días en que me siento enfadado. Otros, simplemente triste. A veces me siento un completo idiota por no haberlo notado antes. Eliminé mi cuenta de Facebook, harto de que la gente me preguntara qué pasó con las fotos de nuestra feliz familia. Empecé una hoja de cálculo para manejar mejor mis finanzas. Duermo mejor de lo que dormía en años. Valeria y yo estamos encontrando una nueva rutina. Vemos Brooklyn 99 por las noches. Ella me está enseñando bailes de TikTok. Soy pésimo. Y yo le estoy enseñando a conducir. Ella también es pésima. No es perfecto, pero es real. Y después de 17 años de mentiras, la honestidad se siente increíblemente bien. Así que eso es todo, Reddit, el final de mi matrimonio, y el inicio de lo que sea que venga ahora.